La Cámara de Comercio, gremio empresarial, que ha estado también muy pendiente de estos temas y preocupado por cuáles son las medidas que se van a tomar, ha estado haciendo pronunciamientos al respecto y reitero, pues para eso ya tenemos aquí a su vicepresidenta de la Junta Directiva, obviamente, Marcela Galindo. Marcela, buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, profesor Flor Gonzalo. Muchísimas gracias por tenerme aquí esta mañana en su programa. Gracias por darnos este tiempo. Han estado ustedes muy pendientes del tema. Hasta ahora, ¿por dónde van las conclusiones que llevan? Sí, en efecto, hemos estado bastante pendientes del tema y dándoles bastante seguimiento porque, como se podrán imaginar, la cantidad de casos que se están dando y más allá de la cantidad de casos, la cantidad de contactos directos que se están generando a raíz de los casos, es algo que está impactando directamente en la actividad económica del país, dado que no solamente los positivos tienen que pasar a un aislamiento, sino que también los contactos directos, como conocemos coloquialmente, tienen que pasar a una cuarentena de 5 días, ¿no? Entonces, esta mañana estaba leyendo un dato que decía que el país ahora mismo tiene alrededor de 300.000 personas entre positivos y contactos directos. Estas son personas que de una manera u otra están, como les comenté, o en aislamiento o en cuarentena. Y digamos que de esas 300.000 personas, más o menos el 60% son personas que tienen un trabajo formal. Ahí tenemos a por lo menos 180.000 personas que están dejando de acudir a sus sitios de trabajo. Entonces, se podrán imaginar que nosotros le hemos estado dando mucho seguimiento y hemos estado conversando mucho con el Ministerio de Salud, referente también al tema de los tiempos de aislamiento y a los tiempos de cuarentena que se les pide a estas personas. Una de las cosas que entiendo a ustedes les preocupa mucho, y es natural, yo no lo digo como algo negativo, sino que es natural que les preocupe, es el tema de la productividad, tengo entendido. Claro, Y porque cómo las medidas que se vayan a tomar no afecten la productividad. Sin embargo, hay algo que va más allá de las medidas que tome el Ministerio de Salud, y es el tema que si la persona está afectada, no puede ir a trabajar. así es, y es que así mismo, como les comento, si nosotros tenemos un número plural de personas que no pueden asistir a su trabajo, y ojo, muchas de estas personas son personas que han sido, la mayoría de estas personas son personas que han sido contacto directo, no personas que están positivas, porque recuerden que la relación es más o menos por cada un positivo tienes 3 contactos, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas son personas que en un momento u otro realmente no están teniendo síntomas, sino que se está guardando una medida preventiva de que no acudan a trabajar hasta que se hagan su prueba y se identifique si estas personas están o no positivas. Pero en efecto, la baja de estas personas en el sitio laboral causa problemas y sobre todo con empresas más pequeñas puede causar problemas con temas de horarios, cumplimientos de horarios, con temas de cómo estas empresas se ven en capacidad de cumplir con sus servicios en los tiempos esperados de parte de ellas, y todo esto, ¿no? Yo quiero hacer una aclaración, yo creo que es importante que empecemos haciendo algo de docencia al respecto, porque por ejemplo, este viernes pasado el Ministerio de Salud emitió la resolución 029, donde aclara un poco más la definición de lo que es contacto estrecho comunitario o, como les digo, lo que comúnmente se conoce como contacto directo. Y lo que incluye en esta resolución, a ver, ya sabemos que contacto directo es estar por más de 15 minutos con una persona en una distancia menor de 2 metros, ya sea un contacto físico, un contacto directo o un contacto en espacio cerrado, pero agregaron además en esa resolución que este contacto es sin mascarilla o con uso indebido de la mascarilla. Entonces es importante que todos estemos al tanto y que todos conozcamos realmente cuál es la definición de un contacto directo para evitar ese pánico o para evitar ese miedo de que yo estuve con un colaborador o estuve con un familiar y simplemente nos cruzamos y nos dijimos, hola, ya yo soy contacto directo, ya yo tengo que correr a hacerme mi prueba, ¿no? ¿Qué es lo que estamos? Yo creo que estamos viendo un poquito esa reacción de la población, que está muy bien de salir a hacerse su prueba porque la población se quiere cuidar, pero que estemos claros en cuáles son las definiciones emitidas por el mismo Ministerio de Salud
también para entonces evitar un poco estas aglomeraciones o estas largas filas que se están formando en los centros de hisopado, ¿no? Hay algo, señora Galindo, que yo no termino de entender, respetando el plan de vacunación que le ha salido muy bien al gobierno nacional y al Ministerio de Salud, pero es el plan a futuro. Acabamos de conversar con la doctora Lourdes y bueno, no se habla del plan a futuro si este tema se va a tratar endémico o no, no se sabe si esto nos van a encerrar o no. El tema del QR se está hablando, no se sabe, desde hace 2 meses se viene diciendo. Hay como cierto cortocircuito dentro del Ministerio de Salud. La pregunta es, ustedes desde el sector privado, ¿qué respuestas han tenido, por ejemplo, a la solicitud del QR de manera obligatoria para los lugares de ocio? ¿Eso va? ¿Eso no va? ¿Simplemente fue un anuncio? ¿No viene? ¿Sí viene? Bueno, hoy día existe una resolución que para ciertos comercios o ciertas actividades que desean realizarse con el 100% de aforo, los obliga, llámese restaurantes, conciertos, actividades deportivas. Esta resolución le obliga a este tipo de actividades que las personas que vayan a acudir presenten su QR con el esquema completo de vacunación, que en este momento el esquema completo de vacunación son 2 vacunas, ¿no? Porque ese es otro tema también, ¿en qué se va a convertir el esquema completo de vacunación? Eh, bueno, ahí sí tenemos que hacer un llamado a las diferentes actividades comerciales que se ven bajo este decreto 852, que si quieren funcionar con el 100% de su aforo, que en efecto procedan a pedirle esta información a las personas que van a acudir a estos eventos. Pero Ahora doctora bien, Galindo, ahí yo le interrumpo porque vuelve y juega el tema de, bueno, es la zona gris, es el 100%, es si desea, o sea, a ver, seamos sinceros, uno va a Francia en este momento y usted no puede entrar a ningún lado sin el código QR. sí. Punto. Es así. Y en España y en Italia, usted no puede entrar a ningún lugar si usted no muestra su carnet de vacunación. La pregunta es, ¿por qué se le tiene tanto miedo a la solicitud? ¿Por qué no se termina de dar el paso consecuente de decir, oiga, usted quiere tomarse una cerveza, usted tiene que presentar su carnet de vacunación? Punto. No es que si desea, es que si el aforo, es que si el porcentaje, es que si el comercio. ¿Por qué no termina de darse ese paso? Sí. Y es que así como ese, hemos visto diferentes pasos o diferentes actividades o diferentes decisiones que siguen en evaluación y que no terminan de tomarse. Entendemos que muchas veces lo que pasa es que dentro de diferentes grupos de consulta del Ministerio de Salud tienen diferentes opiniones y ante esta diferencia de opiniones, entonces les cuesta muchas veces llegar a ese tipo de decisiones. Y te pongo el ejemplo, nosotros hemos estado conversando muchísimo con el Ministerio de Salud sobre, ya que traes el caso de Francia, de España y de otros lugares, hemos estado conversando muchísimo con ellos sobre el tiempo de la reducción de los tiempos de aislamiento y de cuarentena. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que a medida que la pandemia ha venido evolucionando, que esto es muy dinámico, en otros países han ido rápidamente tomando decisiones que se han ido ajustando a los tiempos, ¿no? Entonces, nosotros le poníamos a ellos el ejemplo de la CDC en los Estados Unidos y le decíamos, la CDC en los Estados Unidos, y ojo, nosotros no es que decimos que tenemos que hacer exactamente lo que diga la CDC, entendemos que Panamá tiene que tomar como referencia lo que se está haciendo en otros lugares y adecuarse. Pero, por ejemplo, la CDC en los Estados Unidos hoy día te dice, si tú eres contacto directo de una persona positiva, pero cumples con estos 3 requisitos, tú no tienes que hacer cuarentena. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Son para personas mayores de 18 años que tengan sus 2 vacunas más una tercera vacuna, que es la que llamamos el booster, por así decir, esa persona no debe hacer cuarentena. Si tú eres una persona entre 5 y 17 años que tienes tus 2 vacunas, no debes hacer cuarentena. Si has tenido COVID en los últimos 90 días, no debes hacer cuarentena. ¿Qué debes hacer? Debes usar bien tu mascarilla, ¿no? Porque ese es otro tema. En los Estados Unidos sabemos que no son muy fanáticos de la mascarilla, que eso aquí en Panamá ha sido algo que sí nos ha salido muy bien.
la población ha aceptado y ha avalado mucho el uso de la mascarilla. Entonces, ellos dicen, ante esta situación, estas personas no deben hacer cuarentena, deben implementar este tipo de medidas, cuidarse de esta manera. También en los Estados Unidos el CDC dice, si tú eres una persona positiva, asintomática, o que has tenido síntomas, pero a los 5 días ya no tienes ningún síntoma, ya tú puedes levantar tu aislamiento. Nosotros entendemos que aquí en Panamá recientemente bajamos el tiempo de aislamiento de 14 a 10 días, por ende pedirle al Ministerio de Salud que la bajemos a 5 días sería un poco drástico. Sin embargo, una de las cosas que les propusimos fue, oiga, ¿por qué no se le permite a las personas positivas que a sus 7 días se hagan una prueba de antígenos, y si la prueba de antígenos sale negativa, que esa persona pueda levantar ya su aislamiento, ¿no? La situación que tenemos ahora mismo, digamos, es que las herramientas tecnológicas que estamos utilizando, por lo menos lo que nos explican es que las herramientas tecnológicas que estamos utilizando en este momento no le es tan fácil diferenciar, bueno, esta persona cumple con 7 días, esta persona cumple con 10 días, entonces se les encasilla a todos dentro del mismo, ¿sabes? Dentro del mismo paraguas, por así decirlo, ¿no? Pero son ideas que les hemos estado proponiendo, son conversaciones que hemos estado teniendo con ellos, y entendemos que al final del día todas las decisiones se tienen que tomar basados en evidencia y en ciencia, pero eso mismo es lo que le pedimos a ellos, ¿no? Que analicemos las experiencias de los otros países, que veamos qué funciona, qué no funciona, y que tengamos la capacidad de reaccionar y de irnos adecuando en tiempos un poco más, ¿sabes? Un poco más cortos, por así decirlo, reaccionar más rápidamente. Bueno, entonces, pregunta obligada. ¿Se mantiene el nivel o el canal de comunicación entre la Cámara de Comercio, el Ministerio de Salud y el equipo de salud que está viendo todo esto? Sí, sí, se mantiene abierto el canal de comunicación. De hecho, nosotros estuvimos en una reunión la semana pasada con el titular de salud, donde también asistieron los titulares de trabajo, de comercio y de turismo. Y tuvimos una reunión muy larga donde conversamos de todos estos temas que le hemos estado comentando y de algunos otros. Así que sí, se mantiene el canal de comunicación abierta. Nosotros cumplimos con nuestro rol de seguirles exponiendo nuestro punto de vista como empresarios, pero ojo, exponerles nuestro punto de vista sin sacrificar a la población tampoco, ¿no? Lo que queremos y lo que siempre hemos pedido es que haya un balance en la toma de decisiones y que las decisiones sean tomadas de forma consensuada entre todos estos actores, empresa privada y gobierno, pero incluso dentro del gobierno, que tomen en consideración las opiniones de sus pares de otras áreas, como les digo, de trabajo, de comercio, de turismo, y que entendamos desde el punto de vista de salud cómo estas decisiones afectan a cada uno de estos otros sectores de la economía. Claro. Ahora, al final de esta historia, como acaba de escribir un oyente aquí, y yo pienso lo mismo, y ustedes saben que yo, si hay un grupo de la empresa privada que yo he tratado de apoyar a más no poder, ha sido el grupo de restaurantes, pero buena parte de lo que Gonzalo pide, parece que a los de los restaurantes es lo que no les gusta mucho, el tema de pedir el QR para entrar a los restaurantes. Lo que yo acabo de ver en Santiago, pero obviamente esos son lugares donde se planifican las cosas bien. Allá, yo no sé si todos, pero muchísimos restaurantes tienen sus mesas afuera, al aire libre. Y también las tienen dentro del restaurante. Y han preparado a la ciudad para eso. Entonces, si tú te vas a sentar al aire libre, eres libre. Si te vas a sentar bajo techo, allí tienes que presentar el código. Sí. Porque como aquí lo dicen, el pasaporte, no sé qué, el QR, pues tiene que presentarlo. QR. Acá, ni lo uno, ni lo otro. Bueno, yo he asistido a restaurantes acá donde me han pedido el QR para ingresar, ¿no? A mí a ninguno. Claro, pero ahí es donde vamos, ¿no, doctora Galindo? Es bueno, este me lo pide, este no, porque este sí cree en Sí, el o apoyo sea, o todo o 100%. ninguno. Exacto, O o sea, al garete, o sea, Y debe así ser vamos también para difícil, adelante. porque la mayoría de los panameños estamos vacunados. Sí, así mismo es. La mayoría de los Bueno. panameños estamos vacunados. Y eso es algo que tenemos que seguir reforzando. Pero sí considero que es fundamental que la Cámara de Comercio, al igual que los clubes cívicos, que
los otros gremios, sindicatos y demás mantengan un canal de comunicación permanente con el Ministerio de Salud, porque esa comunicación es la que contribuye a la mejor toma de decisiones. Marcela, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. 8:03. No.